Lo primero que le quería preguntar es ¿con qué finalidad escribió este libro de los gobernantes españoles? No, no es una finalidad así específica. Yo he querido hacer un recuento de la forma como se ha venido construyendo el país a lo largo del tiempo a través de sus gobernantes. Y por eso empecé con lo más sencillo, para ir de lo fácil a lo difícil, escribiendo el libro de Presidentes de Colombia. El libro de Presidentes de Colombia empiezo con Simón Bolívar y termino haciendo una sencilla biografía de Álvaro Uribe, cuando no puse allí su labor política, porque pues el libro, para que tenga un fondo histórico, debe dejar un tiempo a que el político pase a ser histórico. Entonces, en este momento, por ejemplo, yo podría presentar de nuevo el libro de los presidentes de Colombia, pero tendría que colocar sobre Uribe y sobre Santos solamente su biografía personal y no su labor de gobierno, porque esa parte del libro dejaría de ser histórica y pasaría a ser política. Después entonces empecé a mirar el tema de los gobernantes españoles. Bueno, ¿y quién gobernó esto? Tantas cosas que pasaron aquí en 3 siglos de gobierno español, cuando nosotros éramos de España. Entonces empecé a mirar uno por uno y a buscar muchos cabos sueltos, y finalmente organicé algo, que fue lo que presenté, que yo lo veo todavía susceptible de ser muy mejorado. Si algún día yo tengo la oportunidad de volver a España, porque es que yo estuve en el archivo de Segovia solamente un par de días, y yo creo que si uno logra establecerse en Segovia siquiera un mes, y vuelvo a obtener el permiso porque toca tener un permiso para, estando yo de agregado militar, yo lo obtuve con facilidad, me dan el permiso para entrar a hacer investigación en Segovia, y si se puede investigar en Sevilla es complicadísimo. En Sevilla lo intenté siendo agregado militar. El archivo de Indias, eso toca hacer un curso de 3 meses para poder tener un cartón que lo habilita uno para entrar al archivo. Y el curso de 3 meses tiene su razón de ser, ¿no? Entre otras cosas le enseñan a uno cómo manejar el papel, cómo hojear el libro sin dañar la hoja, cómo tratar el tema de las luces. Allá en Sevilla tienen unos documentos en ciertas temperaturas y otros en otras temperaturas. Yo no entiendo cómo es eso, pero eso es complicadísimo. Eso me dijeron a mí porque yo no pude entrar al archivo. Si algún día pudiera hacer eso, yo creo que sería mucho lo que podría yo avanzar en el tema de los gobernantes españoles. Pero bueno, con esto que hicimos, que es muy sencillo, muy al alcance del común de las personas, creo que hemos avanzado mucho, y estoy muy contento de la presentación del libro, porque además he querido darle un enfoque al tema histórico con España. Yo lo dije en mi discurso, y yo me ratifico en esa creencia. La izquierda internacional se inventó una lucha de clases histórica en este continente, y entonces todo lo que hacían los españoles, que son los que presentan los izquierdistas como los de la clase rica, acabaron con la clase pobre, que eran los pobres indígenas. Resulta que eso no es así. Los españoles eran crueles con los indígenas, pero es que, perdóname, eran crueles entre ellos mismos. Mire cómo mataron al mariscal Robledo. Entonces, y los indígenas no eran ninguna mansas palomas. Acuérdate de que cuando lograban matar a un español, lo desprezaban y se lo comían. La orellana, aquella, ¿no? Pues, por favor. Entonces las cosas no eran tan sencillas. La garra de la muerte aquella que le da a esos españoles es terrible. Pues claro, eso es lo de la cacica Gaitana, con Pedro de Añasco. Esto no era, los indígenas tampoco eran unas mansas palomas, esto era terrible. Hay que entenderlo en esa forma. Yo les decía, si los españoles llegaran en este momento a colonizar de nuevo estos territorios que no estuvieran colonizados, pues no podrían engañarnos con espejitos, tendrían que traernos iPads y computadores. Es que en ese entonces, cuando estamos hablando
1500, el año 1500, pues el gran invento eran los espejos. Anteriormente la gente no los tenía, o empezaron a armarlos muchos años atrás, pero no los perfeccionaban. Ya para este momento podían presentarle un buen espejo y un indígena se volvía loco con un espejo donde podía ver su figura y la figura de sus seres queridos a su lado. Como después vino la fotografía y ahora estamos con los computadores. Todo eso he venido mostrándolo en el libro, me parece que es importante hacerlo. Yo soy y además decirle a la gente, mire cómo estaríamos si no hubieran llegado los españoles. Hace 30 años se encontró, en el año 78, la tribu de los Lucac Macú, por allá en la región del Guaviare y Guainía, que es un sector de la Amazonía y la Orinoquia, comprende el área selvática y el área de playas. Y esos indígenas andan desnudos, son sencillamente como animalitos. Los sacaron a Villavicencio un grupo de ellos y no volvieron sino la mitad, porque les dio gripa y se murieron. Porque ni siquiera tenían autodefensas en el cuerpo. De modo que nosotros somos lo que somos gracias a la conquista española. Señalaba yo cosas además que son reales. Relato del Canal del Dique. ¿Cómo es posible que se hace semejante obra en el año 1750? Y hoy en día, en el año 2000, hace unos años, no sé, en el 2012, 2013, se desbordó el Canal del Dique y el gobierno no fue capaz de parar no han sido todavía capaces de arreglar. Una cosa que cuántos años hace los españoles la construyeron con lujo de detalles. Entonces, no nos tratemos nosotros de que somos la última maravilla y tratemos de desconocer la labor del Imperio Español, porque nosotros le debemos mucho. Yo diría que la casi totalidad de nuestra formación a los 3 siglos en que fuimos a España. Relato en alguna parte errores que se cometieron. Por allá en el año 1700, tal vez por la época de la independencia de los Estados Unidos, el conde de Aranda le dijo a Carlos III, en este momento de la entrevista me cogí un poquito desubicado con fechas, pero estando gobernando Carlos III, el conde de Aranda le dijo, mire, nosotros tenemos que volver a las colonias de la América Latina, las colonias de las Indias occidentales, como nos llamaban, tenemos que volverlos provincias para que tengan representación en las cortes y para que ellos se sientan importantes dentro del conglomerado español. Nosotros no podemos seguirlos tratando como colonias porque se nos van a ir, se nos van a independizar. Carlos III no tuvo la visión que sí tenía su ministro de Relaciones Exteriores, el conde de Aranda. Luego me ha sorprendido mucho, en general, en casi toda Latinoamérica, se vendió muy bien el mito ese de la leyenda negra de los españoles. Creo que es un mito que empezaron a acuñarlo los ingleses, en el sentido de presentar a España que su colonización fue nefasta, que arrasó cultura, pero si analizamos las colonizaciones de los ingleses, tampoco eran monjas benedictinas. Los ingleses llegaron a los Estados Unidos y arrasaron con todo lo que encontraron, ¿no? Que su visión de España es mucho más positiva y mucho más razonable que en contraposición con esa de la leyenda negra. A mí me llamó bastante la atención del libro. No sé qué piensa usted con esa visión latinoamericana en la cual prevaleció más la leyenda negra que la visión constructiva que usted da en el libro. Pero esa leyenda negra está en los escritos históricos, porque en la práctica, en la realidad, lo que hubo en Latinoamérica fue una transculturización. O sea que los españoles nos transmitieron su cultura y de lo nuestro tomaron lo que valía la pena. No se te olvide que a nosotros nos trajeron el idioma con el que estamos hablando, las creencias religiosas cristianas, bueno, unas fundamentalmente católicas en ese momento, pero después cristianas en general, y eso, el traer una religión que consagra la ley mosaica, sencillamente nos está dando una manera de comportarnos.
no hay que matar, no hay que robar, hay que respetar. Es decir, eso nos lo trajeron a nosotros los españoles como nuestro idioma, las costumbres políticas, la organización militar nuestra también viene de allí. Es una transculturización. Lo que sucedió en las colonias británicas fue diferente. Fue sencillamente la imposición de su cultura y desaparecer lo demás. En el caso de la transculturalización española, los españoles nos trajeron aquí los caballos, bueno, pero se llevaron el maíz y la papa, o las patatas, como le llaman en España. Es decir, ¿qué de lo que tenemos en las colonias sirve aquí? ¿Qué de lo que tenemos en la península le sirve a las colonias? Hubo un intercambio cultural, no una desaparición de las tribus que encontramos para establecer a rajatabla lo nuestro, que fue lo que pasó con la colonización británica. El abogado dice que también trajimos la picaresca, ¿no? Y que eso explicaría en mucha medida toda esta corrupción y todos estos avatares, digamos, que ocurren en Colombia a veces, que tienen hasta cierta vis cómica, ¿no? Por ejemplo, que el fiscal general anticorrupción se vea implicado en un caso de esto. ¿Trajimos la picaresca o no? Sí, yo creo que la picaresca en todos los sentidos, en el sentido político y en el sentido llamémoslo de las relaciones sentimentales, porque así somos, y es que así era España. Entonces, aquí llegaban está escrito en el libro, aquí llegaban los presidentes de la Nueva Granada y con mucha facilidad al año siguiente llegaba un visitador a pedirle cuentas y quedaba con el poder de la nación mientras el otro quedaba suspendido y lo investigaban, y al investigarlo con frecuencia terminaba regresado a Madrid a la cárcel porque se había robado un poco de dinero público y había ejercido una cantidad de pillaje sobre los indígenas, y por esa circunstancia nosotros no podemos quejarnos ahora de lo que está pasando en todos los países latinoamericanos, porque yo creo que algo similar sucedió en las otras naciones. Aquí hubo mucho presidente que terminó preso. No sucedió lo mismo con los virreyes. En general los virreyes eran honrados, pero también hay que pensar otra cosa. El virreinato fue un régimen militar, con excepción de Caballero y Góngora, don Antonio Caballero y Góngora, que era el arzobispo de Bogotá. El resto de los virreyes de la Nueva Granada, todos eran militares, eran generales de la Real Armada o de los reales ejércitos de España. La mayoría de ellos tenían algún nivel de nobleza y la verdad que hicieron un trabajo muy, muy serio. Pero sí podemos decir que esa otra picaresca, la de tener la esposa en España y tener una diferente aquí, se extendió no solamente a los gobernantes, sino esa sí llegó al virreinato. Por eso relato yo allí lo de don José Solís Foix de Cardona y su Marichuela y todas las historias, como aquella en que en las horas de la noche hay un entierro. Eso es una leyenda, pero nos hace ver cómo era que el pueblo veía a su virrey. Que el virrey a la medianoche oye que están rezando y cantando unas canciones pues litúrgicas de dolor, y entonces se levanta a ver qué es lo que pasa y le dicen es que hay un entierro. A estas horas de la noche, a la medianoche, un entierro. ¿A quién están enterrando? Están enterrando al señor virrey. ¿A cuál virrey? Pregunta don José Solís. Estamos enterrando al virrey José Solís Foix de Cardona, que acaba de morir, lo estamos enterrando. Y yo quiero ver el ataúd. Sí, señor, siga por aquí, por entre las personas, y ellos lo dejan ver. Llega hasta una de las estaciones del rezo. Cuando paran, él quiere abrir el cajón y le abren la tapa del cajón donde está la cara y encuentra su propia cara. Sale despavorido hacia... Porque se metió en un convento, ¿no? Sí, claro. Al otro día presentó la renuncia y se metió en un convento. Y alcanzó a decir misa. Después de su primera misa, como a los 8 o 10 días, a los poco tiempo se murió. Pero él alcanzó a ser sacerdote.
Yo siempre argumento que, por ejemplo, algunos historiadores británicos, algunos ingleses he escuchado que todos los países que colonizó España son un desastre. Yo siempre argumento que pues Jamaica la colonizaron los ingleses, es el país más violento de América Latina. Perdóname, y Haití, que la colonizaron los franceses, es el mayor desastre. Y al lado está la República Dominicana con un crecimiento económico alto por turismo. Que creo que esos parámetros no sirven. Mire, el problema, los países latinoamericanos estarían en un nivel de desarrollo sumamente alto y en materia económica muy competitivos. ¿Cuál ha sido el karma de esos países? El comunismo. El cuento del comunismo y el paternalismo de los gobiernos que le dan la facilidad al que en lugar de trabajar se pone a hacer violencia, eso ha impedido el desarrollo de la América Latina. También yo añadiría ahí el populismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es una herramienta de los comunistas, es una herramienta de los comunistas, es que nadie da más, nadie da de lo que no tiene. ¿Qué podía dar Marx? Marx era un inútil. Era un filósofo, intelectual. Él era un pensador, digamos que en ese sentido podría tener alguna utilidad, pero él como trabajador, como hombre de empresa, como hombre capaz de producir un capital, era sencillamente un inútil. Se pegó la vida padre. A tal punto que a él lo sostenía Engels. Vivían los dos, el que trabajaba era Engels. Ahora, su relación entre los dos no sé si serían amigos o algo más, eso no lo dice nadie, pero lo cierto es que el señor Marx no trabajaba, él solamente escribía y escribía las cosas que se le ocurrían y se inventó algo absolutamente utópico como es el comunismo, que yo creo que no le ha hecho mucho bien a la humanidad. Y luego a mí me interesa mucho, yo creo que hay muchas visiones sobre la influencia de España en América Latina. Curiosamente me ha llamado siempre la atención que en Colombia es quizá donde menos negativa es. No sé si usted tiene esa percepción, a diferencia, por ejemplo, de México, que en México se ve una visión muy negativa de la conquista española. ¿Y por qué, a qué se debe esa benignidad, digamos, de los colombianos hacia España? Bueno, yo creo que eso se debe a que la conquista en los países como México y Perú fue más violenta. ¿Por qué fue más violenta? Porque la organización tribal era supremamente fuerte. Eran unas sociedades además guerreras bien organizadas, militarmente organizadas, tanto la de los mayas y aztecas como en el sur la de los incas. De modo que cuando los españoles llegaron encontraron mucho más resistencia. Y al encontrar más resistencia, la guerra generó más violencia, más sangre, más muertes, más barbaridades, de lado y lado, pero finalmente triunfaron los españoles y los indígenas quedaron con un terrible resentimiento, pero ese terrible resentimiento tiene una anotación, que es que de todos modos los españoles se cruzaron con los indígenas en toda Latinoamérica. Nació latinoamericana. De ahí sale una raza mestiza. En países como Colombia, por ejemplo, la Nueva Granada, bueno, la civilización llegó a encontrar una raza que no era guerrera y algunas razas guerreras. El centro del país, que era lo más desarrollado, eran los chibchas. Los chibchas le abrieron las puertas a los españoles. ¿Qué era lo que los españoles querían? Oro. Los chibchas les dijeron, pues nosotros les damos oro, pórtense bien, no tienen nada que preocuparse, lo que quieren es oro, aquí hay suficiente oro para ustedes. Ahora, hubo situaciones terribles en las cuales los indígenas le entregaron el oro a los españoles en búsqueda de un tratado, de un manejo de las relaciones más cordial, y los españoles en su afán por adueñarse de todo cometieron crímenes espantosos y se quedaron para quedarse con todo el oro. Pasaron muchas cosas, pero no del tamaño de las que sucedieron en México y en Perú. Donde sucedieron cosas más graves fue en las áreas de las tribus nómadas, los panches, los pijaos fundamentalmente. Entonces aparecen episodios como el de
La Gaitana o episodios como el de Calarcá. Pero finalmente todo eso pasó, España se impuso, se estableció un virreinato muy próspero, ya le digo, el desarrollo de estos pueblos hubiera sido otra cosa si no aparece en el siglo XIX el terrible comunismo que llenó de sangre nuestros países, particularmente Colombia ha sufrido mucho con eso. Luego una cosa que viendo hacia las fechas más recientes, una de las cosas que me llamó mucho la atención, lo presente que estuvo en la vida política colombiana la guerra civil. Por ejemplo, Laureano Gómez apoyando al régimen de Franco, claramente, y había grupos liberales que se reunían para apoyar a la Segunda República. Estuvo muy presente la guerra civil en el debate político en Colombia. Hubo claramente dos sectores que tomaron partido, los conservadores por Franco y los liberales por los republicanos. Está muy claro, es que es lo mismo que estábamos hablando ahora. Es que la guerra civil española era una guerra entre nacionalistas y republicanos, y podríamos decir entre el régimen anterior, el monárquico, y el régimen comunista. Y ¿quién estaba detrás de los republicanos? Metió la pezuña a la Unión Soviética. Si no era el comunismo. Mire la forma como que asesinaron sacerdotes para establecer el sistema ateo, que es una de las banderas de los comunistas. De modo que eso se trasladó a las antiguas colonias, nuevos países independientes, pero todavía con una enorme influencia española, razón por la cual aquí también se trasladó en otra forma, según tú mismo lo acabas de mencionar, que era el señor Alfonso López Pumarejo. ¿Liberal? Alfonso López Pumarejo no era liberal, si él decía, él se dio cuenta que a los colombianos les gustaba el liberalismo. ¿Por qué les gustaba el liberalismo? Porque el liberalismo lo trajo aquí Florentino González, que fue un destacado colombiano, que fue ministro de Hacienda del general Tomás Cipriano de Mosquera. Pero era el liberalismo manchesteriano, el del libre cambio, el libre comercio, el de la defensa a ultranza de la propiedad privada. El liberalismo de derecha. Es un liberalismo de derecho, como lo llamaríamos hoy en día. Ese liberalismo tuvo una gran acogida entre el antiguo pueblo chibcha, porque en el pueblo chibcha había existido un código antes de que llegaran los españoles, que era el código del Nemequene, en el cual se establecían una cantidad de prebendas, pero también sanciones, alrededor de principios fundamentales como era la propiedad privada. El código de Nemequene establecía la propiedad privada y había sanciones para el que robaba, como perder la mano o cosas así. De modo que de un pueblo que venía de un código milenario donde se respetaba la propiedad privada y aparece el liberalismo, hombre, había coincidencias y la gente empezó a volverse liberal. Pero cuando llegó Alfonso López Pumarejo, él no era liberal, él era socialista. Y entonces empezó a decir que el liberalismo debería beber en las fuentes del socialismo. Y a la hora de la verdad, lo que nosotros encontramos en el Partido Liberal Colombiano es un partido fundamentalmente socialista, y lo único que tiene de liberal es el nombre. Fíjate, es un absurdo, el Partido Liberal afiliado a la Internacional Socialista. Esa es la forma como yo aprecio esa pregunta que me haces. La última cuestión que quería preguntarle, usted es un buen conocedor de España, ha vivido, fue agregado militar, y esto me interesa mucho porque el material que voy a publicar se va a llamar España vista desde Colombia, y va a ir una entrevista con la de Pablo Guillermo, aprovechando que también él presentó un libro, lo va a presentar en estos días en Madrid. Entonces la pregunta que le quiero hacer, como buen conocedor de España, ¿cómo observa todo lo que está ocurriendo? Porque estamos inmersos en una crisis, los catalanes han convocado un plebiscito, un sector del nacionalismo más radical, nos hemos visto inmersos en casos de corrupción gravísimos, y de repente surge como de la nada, emerge una fuerza de extrema izquierda como Podemos, que rompe el mapa bipartidista que había en España. ¿Cómo examina esa crisis que vive España, que está ahí, que es real, y cómo cree que eso puede evolucionar?
Yo veo la crisis muy parecida a la que acabo de relatar con relación a Latinoamérica. Es que España ha vivido también el ataque a su sociedad del sistema comunista. Entonces eso vuelve a aparecer con Podemos. Y detrás de la pretendida independencia catalana, que sería un desastre. Para ellos y para nosotros. Más para Cataluña, claro, mucho más para Cataluña. Cataluña es una autonomía de empresarios. Yo creo que si en España hay empresarios, los catalanes, ellos son serían los grandes perdedores porque se oponen a la independencia. Pues claro que se oponen, porque lo que viene detrás es el comunismo. Los que están generando la independencia son los comunistas. Por eso le queda muy fácil a Santos, que quiere imponer el comunismo en Colombia, ir allá a decir que apoya la independencia de Cataluña. Es eso la forma como lo veo. Y yo creo que hay que las corrientes políticas de derecha en España, si no asumen una posición más fuerte en contra del sistema comunista, pues pueden caer engañadas, porque ellos engañan para establecerse. Después de que se establecen, nadie los quita de ahí. Entonces perderán todo lo que han sido y se perderá la grandeza de España, que prevalece en este momento. Eso era todo. Muchas gracias por el placer. Muchas gracias. Gracias. Fíjese, el otro día estuve